Muy buenas tardes, bienvenidos a caraotaradio.com, a su programa El Grano, comenzando la semana. Espero que esta sea una semana súper buena, muy positiva para todos ustedes. En la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano, Jessica Fermín Royer, los controles, Yelina Acevedo, y ante los micrófonos quien les habla, Yasmin Royer. De igual forma, como todos los días, se recuerden las mínimas medidas de bioseguridad: tapabocas o doble mascarilla, el lavado de manos tantas veces sea necesario y el distanciamiento social en lo posible. Bueno, han sucedido muchísimas cosas en la ciudad de Caracas en los últimos días, pero de eso vamos a hablar mañana. Hoy vamos a concentrar nuestra atención porque hoy es el lunes de Al Grano en Historia, de la mano del profesor César Pérez Guevara, quien está aquí con nosotros ya en los estudios y con quien justamente hoy, que se conmemora el nacimiento de mi héroe, de mi prócer, yo digo que es el preferido mío, Francisco de Miranda, pues justamente vamos a hablar de Francisco de Miranda en el día de hoy. Así que bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están las cosas? Muy buenas tardes, querida Yasmín. Como siempre, un placer estar aquí. ¡Qué bueno! Vamos a hablar hoy acerca de tu héroe. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos y son buenos, pero Francisco de Miranda tiene no sé si es producto de quien narra la historia, pero en cuanto a la personalidad de Francisco de Miranda, hay muchísimos elementos que llaman poderosamente la atención, que lo diferencian de otros próceres y que lo hacen inclusive lucir más elitesco por encima de ellos, y creo que esa no es la realidad, pero hay ciertas connotaciones en Francisco de Miranda que no observamos en otros próceres. Mira, lo que pasa es que Francisco de Miranda es el primero. Esa es la cuestión, ¿no? Okay. Ese es el primero y él es el que va realizando de alguna manera todo este proceso, siendo el precursor de la independencia. Vamos a decirlo en dos platos. Él es el que le da clase de cómo ser un héroe de la independencia o un héroe fundamentalmente al resto de ellos, ¿no? Claro, todo esto lo observamos sobre todo porque él es mayor. Francisco de Miranda nace en tal día como hoy, el 28 de marzo, pero en el año 1750. Si por lo menos lo comparamos con Simón Bolívar, Bolívar nació en el año 1783. Es decir, Miranda podría fácilmente ser su padre. Miranda era 33 años mayor que Simón Bolívar. Esa es una diferencia que por supuesto es importante y que obviamente es la que marca la distancia de Francisco de Miranda de otros próceres. Sí, y además que también recuerda que cuando nace Francisco de Miranda, él nace en una etapa en la cual ni siquiera existe la Capitanía General de Venezuela, que se funda en el año 1777, o sea, nace 27 años antes. Y hay que recordar también que Francisco de Miranda participa, lamentablemente, siendo bastante joven, en todo lo que es el juego de las castas en estas tierras. Recordemos que en estas tierras, fundamentalmente los blancos criollos, llamados mantuanos, se encargaban de manejar una suerte de élite en la cual menospreciaban a todo lo que no fuera mantuano y que no fuera enviado por el rey de España. Este es el caso, por supuesto, de los blancos canarios, que eran considerados blancos de orillas, es decir, son blancos pero en la orillita apenas, y el papá de Miranda es un canario. Entonces, por supuesto que el papá de Miranda es un hombre echado para adelante, es un comerciante, hace cosas, tiene conocimientos militares, al punto de capitán general de Venezuela, le da entonces grado en lo que es el batallón de la milicia de blancos de Caracas, es un gran honor. Y los mantuanos dicen, ya va, pero como ese hombre de oscuro origen, su mujer que es una vulgar porque trabaja con las manos, la madre de Miranda hacía pan. ¿Te imaginas? Es una ofensa para la época que una mujer se encargara de trabajar con las manos. Y por este motivo es el propio rey de España el que tiene que ratificar el nombramiento en la milicia de blancos, y los mantuanos a pesar de eso lo rechazan. Esto hace que, por supuesto, un adolescente, Francisco de Miranda, sienta un gran reconcomio en contra de esta élite, estos blancos. Bueno, de esa discriminación. Claro. O sea, que la discriminación es bueno que todas estas nuevas generaciones no piensen que es de ahora. La discriminación ha existido desde que el hombre existe prácticamente. Siempre ha existido. Y hay una ya cosa sea por color, ya sea por religión, eso, ya sea por ideología, por belleza, por lo que fuese. Y lo que se nos ha vendido fundamentalmente es que la discriminación solamente era por raza. Mentira. Mentira.
la discriminación en esta época era por castas, es decir, un grupito de blancos, que eran los blancos criollos llamados mantuanos, que se consideraban descendientes de nobles, de los conquistadores, a todo lo demás lo menospreciaban en buena medida, salvo que fueran algunos peninsulares hidalgos que llegaban a estas tierras, pero los que llegaban así como emprendedores eran menospreciados. Miranda, por Dios, era extremadamente caucásico y era menospreciado. Esto hace que entonces el joven Francisco de Miranda, junto con su padre, sepan que no va a tener ninguna clase de futuro bondadoso en estas tierras y que debe irse, ¿no? Entonces, en sus primeros años, en su adolescencia, Miranda estudia aquí en Caracas algunas cosas como derecho, como las lenguas vivas, pero inmediatamente, también estudia filosofía, siendo un quinceañero, 16 años, va a estudiar el virreinato de la Nueva España, también para maximizar los conocimientos. En este caso, es lo que hoy en día es México, el virreinato de la Nueva España. Pero aún es poco para lo que él desea. Luego su padre, que bastante que se esfuerza, ojo que para Miranda su padre es una figura fundamental. El padre, Sebastián de Miranda, hizo que su hijo cumpliera todo lo que él no había podido cumplir y más, ¿no? Y es por ello que obtiene que su hijo pueda llegar a España, 20, 21 años, la península ibérica ya plenamente dicha, como capitán de un regimiento de la princesa, que se adapte a la vida militar en la cual iba a poder obtener bastantes cosas interesantes, ¿no? Entonces, cuando observamos nosotros a este joven Miranda en la península ibérica, para ese entonces, ¿qué edad tenía Francisco de Miranda? 21 años, 20, 21 años tenía Francisco de Miranda. Cuando lo observamos en la península ibérica, vemos que tiene, pero una gana por aprender, por estudiar inusitadas en jóvenes de la época. Vamos, Miranda no solamente estudia derecho, estudia filosofía, estudia lenguas vivas, lenguas muertas, se vuelve políglota, por tanto, Francisco de Miranda estudia matemáticas, cosas que hoy en día podríamos considerar física, a fin de saber precisamente cómo se movían los cañones, las cosas, y tiene un gran conocimiento del arte militar. Y lo que dicen los superiores que tuvieron contacto con él en ese momento, era que este muchacho tenía muchas ganas de sobresalir. O sea, él todo lo que hacía era como intentando demostrar lo bueno que era para elevarse claramente cada vez más, ¿no? Es por ello que cuando observamos que lo primero que hacen es mandarlo a África a luchar en contra de los moros, cosa que no era sencilla, pero para allá va en aquel a luchar Miranda. Fecha? Estamos hablando de 1772. ¿Qué edad tenía para ese entonces? 22, 23 años tendría 22, Miranda. 23 años. Lo mandan para allá a luchar en contra de los moros. Miranda sobresale, ¿no? Gracias a este arrojo, a esta valentía, independientemente de cómo salgan los combates. Y es así como vamos a observar que Francisco de Miranda constantemente va a ir ascendiendo, ¿no? O sea, la gente lo va a ir viendo con mejor ojo. Es Francisco de Miranda, entonces, cuando sigue avanzando con el paso de los años, el que va a ir nada más y nada menos que a la primera gran revolución de finales del siglo XVIII, ¿no? La revolución de la independencia norteamericana. Él, teniendo en cuestión de 30 años, va a terminar yendo hasta lo que son hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica. Okay. Poco se sabe, poco se conoce acerca de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. La gente suele pensar que siempre fueron así de grandes, por lo menos. No, eran 13 colonias allí pegaditas, ¿no? En la costa. Y además, no habría sido posible que las 13 colonias se liberaran sin el apoyo del rey de España y sin el apoyo del rey de Francia. O sea, en gran medida, gracias a estos apoyos, a sus ejércitos, a sus tropas, que estas colonias pueden lograr la victoria. Y precisamente vamos a observar a nuestro joven Francisco de Miranda, ahora con 30 años, ya hecho un gran oficial, sobresalir en los diferentes sitios de batalla, por lo menos en la batalla de Pensacola, que forma parte de la historia norteamericana y que de hecho es muy importante para su independencia. Miranda es uno de los héroes en la batalla de Pensacola. Se vaya. O sea, claro, pero es interesante que me aclare algo. En la carrera militar, esta carrera es una carrera basada en acontecimientos. ¿En qué momento Francisco de Miranda estudia para entrarle al arte militar? Él estudia inmediatamente llegado a España, teniendo 21 añitos. Estudia ya en lo que podría ser considerado hoy en día la Academia Militar en particular, ¿no? Y ya aquí lo observamos a los 30 años, luego tanto de haberse fogueado en la teoría y en la práctica. O sea, que ya están 30 años luchando, nada más y nada menos que en el gran teatro militar del momento, que es precisamente la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿a quién le compete, o sea, militarmente hablando, cómo logra los ascensos? Por lo que vienen a ser los logros en el campo de batalla y también por lo que viene a ser portarse bien. Pues. Miranda lo veremos ascendiendo de capitán, lo veremos luego como teniente, teniente coronel, o sea, gracias precisamente a portarse bien y a mostrar
Sapiens y mostrar Su valía. Okay. Sí, o sea, era una cuestión extremadamente meritocrática, aunque a veces también por ahí tienen cosas raras que se a una gente que no se lo merecía, ¿no? Okay. Pero en el caso de Miranda no sucedió así. En los primeros años, no. Para los primeros puestos, por lo menos llegar a teniente, Miranda lo logra gracias a su valía, ¿no? Pero ya comienza a ser observado con ojeriza por parte de otras personas que son bien nacidas, podemos decir que son hidalgas, o sea, personas que son de algún modo nobles, ¿no? Y ven que este muchacho que comienza a observarse como fundamental para el general Cajigal. Cajigal era el gran general en este momento en lo que era el norte de América, lo que era la Capitanía General de Cuba, por allá. Y bueno, entonces Cajigal conoce al muchacho y le cae bien, le parece que es genial, ¿no? Pero sabe que como no es tan prudente como debería ser en un mundo de leones, se va a meter en una cantidad de problemas. Cajigal lo toma bajo su cuidado, pero Miranda igual se va a terminar metiendo en problemas. Estos problemas cuando usted habla de que Miranda se mete en problemas, ¿se mete en qué tipo de problemas? A ver, esto es bastante risible, ¿no? Miranda, en un primer lugar, era extremadamente curioso e intelectual. Había una cantidad de libros prohibidos por el Santo Oficio. Había libros, sobre todo de la Ilustración, y eran prohibidos, no podía leerlos, ¿no? Miranda se hacía con ellos. Pero no solamente él, fundamentalmente los hombres ilustrados se hacían con estos libros en España también. Todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo lo callaba, ¿no? Pero también se hace con algunas pinturas consideradas obscenas, pinturas de la época en las cuales salían damas desnudas, ¿no? Sobre todo las pinturas artísticas, también es un problema. También, esto es una cosa más delicada. Miranda tenía una gran cantidad de amantes. Eso sí, Miranda siempre fue extremadamente atractivo para las damas. Y esto hizo que él, con algunas exquisiteces o con algunas, se me ha ido la palabra, pero vamos, que tenía algunos gustos extraños al momento de realizar el amor con las damas, ¿no? Y por tanto, en ocasiones incluso guardaba algunos premios al respecto, como una especie de trofeo. Y junto a todo esto, desde el plano militar, a Miranda Cajigal, que confía plenamente en él, le manda a realizar expediciones de espionaje, y ojo que parece de contrabando, en Jamaica, que estaba bajo posesión británica. Entonces Miranda va... De espionaje. Sí. Recordemos que es entonces España y la Gran Bretaña estaban ahí duro, y de hecho España está en la guerra a favor de los colonos norteamericanos en contra de los británicos. Entonces una lucha durísima, ¿no? Bueno, parece que por la época también hay una suerte de operaciones en La Habana, en la cual hay un capitán británico que va a La Habana y puede ver algunas partes de las bases. Y esto hace que se vayan amalgamando una serie de chismes sobre Miranda, por todo lo que te he comentado, y desde la perspectiva militar, que hace que aquellos que lo envidian y que tienen miedo de que lo vayan a nombrar a él, teniente coronel, y no a ellos, porque él es el que tiene mejor influjo, ¿no? Vayan a acusarlo ante el Santo Oficio. Y en general también lo acusen por traición militar y una cantidad de cosas bastante... Pero cuando se le acusa a una persona en aquella época por traición militar, ¿cuáles son los elementos a considerar? Fundamentalmente que hubiese colaborado con el enemigo. No es el caso de Miranda. No, pero claro, recuerda que lo complejo es cuando te acusan, ¿no? Tú tienes que demostrar tu valía, claro. Pero igual te están acusando, o sea, algo puede haber allí. Y además las tensiones están por la estratosfera, porque España acaba de ayudar a que se independicen las colonias de Inglaterra. Inglaterra está buscando por todos los medios también cómo devolverle el truquito a España, ¿no? Y bueno, esto hace que Miranda, el gobernador Gálvez, curiosamente Gálvez, de hecho Bernardo Gálvez es uno de los héroes de la independencia de Estados Unidos, español, pero como luchó, siendo el principal jefe, tú lo observas como uno de los padres fundadores norteamericanos, eso también poco se sabe, ¿no? Gálvez es el que mete preso a Francisco de Miranda. Cajigal mete la mano y dice, ya va, este muchacho es un buen muchacho. O sea, todo esto son infundios, yo lo voy a defender. Y es así como Miranda, aquí vemos el fuego del temperamento que tenía este muchacho, se decepciona plena. Miranda dice, no lo voy a tolerar más, estoy cansado, voy a pedir, eso sí, para no salir en grado de desertor, eso era más grave. O sea, tú te podías ir, si te ibas y no avisabas, no pedías licencia, te podían colocar como desertor y eso era peor, la pena era grave. Entonces Miranda lo que hace es pedirle a Cajigal una licencia y pasa a los nacientes de Estados Unidos de Norteamérica. Va a tomarse un tiempo mientras se arregla el problema, mientras Cajigal lo defiende. Él también manda una serie de cartas al rey de España diciéndole, mira,
yo te he servido bien, más bien merezco mejores empleos, y Cajigal también lo defiende. Y es aquí, porque a veces... Entonces, ¿para qué año exactamente? 1783, cuando Miranda ya rompe con lo que viene a ser el rey de España. Tenía 33 años, fue Miranda aproximadamente. O cuando comienza el rompimiento, por lo menos, ¿no? Yo siempre recuerdo lo que decía John Lennon en esta canción, que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. O sea, tú tienes unos planes en la vida, pero al final lo que es tu vida es lo que te está ocurriendo día a día mientras tú estás planeando hacer otra cosa que a lo mejor nunca se dé. Eso le pasa a Miranda. Miranda parece que sus primeros planes fundamentales son, en efecto, ascender en el ejército lo máximo posible, pero aquí ya consigue una traba. O sea, hay personas, y sí hay que decirlo, hay oficiales que ven a Miranda sencillamente como un indiano más. O sea, como este indiano se le ocurre pretender ascender a grandes escalafones en el ejército de su majestad española. O sea, vamos, o sea, eso no va a ocurrir mientras estemos aquí. Y bueno, como estaba acusado, Miranda comienza con este periplo vital tan interesante que nos habla de que es uno de los hombres más interesantes del siglo XVIII. O sea, él nada más, no. Porque comienza con este viaje que lo va a llevar primero a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando llega a los Estados Unidos de Norteamérica, esperando que se resuelva el problema con sus papeles y con sus cosas y con su explotación, Cajigal le manda una carta a George Washington diciéndole: mira, le mando allá mi ayudante de campo, por favor ayúdelo, trátelo bien, es un muchacho estupendo, soberbio. Entonces Miranda va allá a conocer a Washington, a Jefferson, a Adams, a Knox, ¿sabes? A los principales padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, y va a tener contacto con ellos. Y como él tenía esta característica que lo hacía estar cómodo en todas partes, era muy curioso. Pero Miranda era capaz de... Se adaptaba sí, al increíble. 100%. Y como siempre le había gustado los idiomas, el hombre hablaba perfectamente inglés, perfectamente francés. Hablaba, bueno, por supuesto, el castellano, pero también lenguas muertas. O sea, Miranda leía griego y leía latín. Entonces le va muy bien allá, y de hecho hace un gran amigo que es el coronel Smith, que es uno de los hombres de esta naciente República Norteamericana. Con el paso del tiempo, Miranda se le comienza a meter en la cabeza un gusanito, ¿no? Dice, bueno, pero esta gente se independizó de Gran Bretaña. Y eran realmente 13 colonias pobres. Vaya, España tiene virreinatos, tiene capitanías generales, tiene las provincias más ricas del mundo. Él estuvo en la Ciudad de México. La Ciudad de México era considerada en ese momento una de las ciudades más bellas del mundo, una de las grandes creaciones españolas. Entonces, bueno, Miranda dice, bueno, a lo mejor yo puedo comenzar a ayudar a que esta gente se independice. Aquí ya va. Cuando usted se refiere, está pensando Miranda en voy a ayudar a que esta gente se independice, se refiere a Venezuela. A toda América. Eso es un pensamiento muy interesante. Es un pensamiento sumamente audaz. Sí. O sea, de verdad, no está pensando en un país, él está pensando en varios. O sea, claro, porque somos provincias. A ver, a veces a la gente le cuesta entender. Para ese entonces éramos provincias. Exacto, a la gente a veces le cuesta entender un poco que no es un país, o sea, no existía algo como una Venezuela independiente. No. Había una entidad político-territorial que a partir del año 1776, con la Casa de la Intendencia de Hacienda y Ejército, y luego en el año 77 con la Capitanía General de Venezuela, que Carlos III le había dado el nombre de Capitanía General de Venezuela, tenía algún tipo de autonomía funcional, pero era una provincia más del Imperio Español. Ojo que Colonia no... A veces la gente dice colonia, ese es el título que se le ha dado, ese es el más popular. Pero yo creo que ese es el equivocado. Sí, porque no es lo mismo. O sea, colonia es lo que tenían los británicos, que llegaban unos colonos allí, fundaban unas cosas y tenían que pagar unos impuestos al soberano británico. Aquí no, o sea, esto eran pedazos, provincia, eran parte de España, parte integrante de España. Y pertenecíamos a España. Tal cual. Tal cual. Pero él, en su cabeza, él ya estaba vislumbrando la liberación de todas estas provincias, no sé si por separado o para hacer de todas ellas algo común. En su diario, La Colombella, la Colombella, Miranda tiene muchas ideas que comparte con los grandes ilustrados del siglo XVIII. ¿Cuál era la principal idea? Se consideraba que se había cometido una gran injusticia con ponerle al continente el nombre de América. ¿Por qué? Porque el nombre de América viene del navegante Amerigo Vespucci, que es italiano, que es Amerigo Vespucio, ¿no? Que fue el primero que hizo el mapa. Y es un error de un cartógrafo alemán que dice, bueno, ¿cómo le vamos a poner este territorio? El mapa América. No, los ilustrados de la época dicen, han debido ponerle Colombia, porque el nombre del descubridor era Cristóforo Columbus, que es lo que conocemos en castellano como Cristóbal Colón.
Entonces querían ponerle Colombia, ¿no? Y decían, bueno, ya que no se puso así, cuando esta parte del mundo que parece destinada a separarse de España se independice, debe tomar el nombre de Colombia. Miranda trae esa idea en la cabeza y dice, bueno, él piensa en Colombia y está tan casado con la idea de que a su diario le pone la Colombella, ¿no? Okay. Vamos a solicitarle al profesor César Pérez Guevara de inmediato un permiso. Vamos con un compromiso de caraotarradio.com del programa El Grano y ya regresamos para continuar conversando acerca de Francisco de Miranda, un prócer inigualable como él, ninguno. Al regreso. Bien, regresamos en compañía del profesor de César Pérez Guevara, hoy lunes de Al Grano en Historia de la mano del profesor. Y justamente hoy abordando la vida de Francisco de Miranda. Un hombre, además de polifacético, polémico, si se quiere, bueno, con cualquier cantidad de historias paralelas, un hombre que se movió por muchísimos países y que en cada uno pues deja una historia. Es muy difícil concentrar a Francisco de Miranda en un programa, es imposible, es mentira. Entonces vamos a hacer varias partes, o sea, Francisco de Miranda hasta tal edad, después Francisco de Miranda, y así hasta poderlo completar. Yo creo que al igual que Bolívar, en cuanto al tiempo que uno puede llevarse para dar a conocer lo más acerca de estos dos próceres, pues es imposible hacerlo en una hora, imposible. Así que Francisco de Miranda estará hoy en primera parte, como una serie, segunda parte el próximo lunes, hasta culminar con la historia de Francisco de Miranda. Así que bueno, tenemos unos minutos más y continuamos. A ver, Francisco de Miranda, luego de estar en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, recuerda que es un país que está naciendo, un país que se está ordenando en torno a sí mismo, no va a prestar fundamentalmente apoyo para otra cosa, ¿no? Vamos siempre a recordarle a nuestros oyentes la fecha en la que... Estamos ahorita hablando del año 1783, 84. Okay. Luego Miranda va a pasar inmediatamente hasta Inglaterra, teniendo 35 años. Miranda quería conocer Inglaterra. Tenía muchísimas ganas de conocerla. Claro, esto era comprometerlo, porque recordemos que la gran enemiga de España era Inglaterra, ¿no? Pero bueno, Miranda quería conocer Inglaterra. Y como está de licencia, dice, yo no la voy a conocer. Mientras todo esto pasa, el conde de Floridablanca en la corte española está revisando su expediente, está revisando lo que él dice, como Cajiga lo defiende, pero comienza también a existir una gran desconfianza sobre este indiano. Bueno, pero ¿qué va a hacer él para Inglaterra? O sea, ¿qué quiere él? Que eso está conociendo cosas. Vamos, hay desconfianza sobre él, se piensa que es un espía. Entonces observamos por la época cartas que Miranda le manda directamente a la corte española pidiéndole que revisen su caso, ¿no? Y Floridablanca fundamentalmente le contesta diciendo, bueno, mira, estamos trabajando en eso, pero hay mucho trabajo, hay muchas cosas. Miranda en Inglaterra no va a comenzar, al menos en este momento, en ninguna clase de movimiento independentista ni nada por el estilo. Está portándose bien, esperando a ver si, bueno, si se soluciona el problema con España, ¿no? Si le reconocen su grado, sus cosas. Pero él, como te he señalado, tiene una finalidad en la vida y es el conocimiento. Miranda quiere aprender. Y sigue estudiando absolutamente. Él quiere ver el mundo. Okay. Entonces, él de Inglaterra va a saltar hasta el continente. Cruza el Canal de la Mancha y llega al continente europeo plenamente. Le han advertido que lo mejor es que no pase por Francia. Esta era Francia antes de la Revolución Francesa, y esta Francia también tenía a un rey Borbón, que era Luis XVI. El rey de España era Carlos IV de Borbón. Luego, si España de pronto te decía que tú eras un delincuente, también te iban a agarrar por el pacto de familia en Francia. Entonces Miranda pasa hacia el centro de Europa y comienza a conocer y está encantado. Puede por lo menos ver el ejercicio de las tropas de Federico II de Prusia, que decían que era el ejército más grande de la historia hasta ese momento, que llegó Napoleón Bonaparte, que Napoleón estaba a puntico allí de llegar, ¿no? Y comienza el hombre a irse por toda Europa conociendo ciudades. Berlín, Viena, queda encantado de la vida, ¿no? Y sigue avanzando. Italia, llega a Roma, ve donde estuvieron los grandes republicanos romanos, va al sur de Italia, pasa a Grecia, y de Grecia quiere conocer Constantinopla, ¿no? Entonces pasa a Constantinopla, lo que era Constantinopla, que era en ese momento Estambul, lo habían tomado los otomanos, y allí dice, pues sí, quiero seguir conociendo. Conoce algunos lugares de Asia, pero sobre todo va a volver a a este lugar que siempre hablamos como que es el límite entre Europa y Asia, ¿no? Que es Rusia. En ese entonces estaba gobernado por Catalina la Grande, la gran zarina, la déspota ilustrada.
Una mujer que tenía un poder inconmensurable, pero a la vez también era una déspota, ¿no? Y bueno, no hay nada cierto al respecto, pero sabemos que Catalina la Grande coleccionaba amantes masculinos y le encantaban precisamente así, ¿no? Exóticos, inteligentes, interesantes, buenos militares y valientes. El punto es que Francisco de Miranda se vuelve uno de los favoritos de Catalina la Grande. Y si hay algún problema, porque Catalina la Grande hace una traducción errónea del título de Miranda. Para Catalina la Grande, señor en ruso traduce español como conde. Sabemos que no, conde es un título nobiliario. Claro, pero Catalina lo confunde y comienza a decirle, aquí está el conde Miranda. Y bueno, Miranda ni corto ni perezoso, el conde Miranda, muy bien, sin problema. Y usa el uniforme del ejército español. Poco tiempo antes ya se ha roto totalmente con España. España le ha dicho, señor, no lo reconocemos, usted véngase para acá que vamos, me voy a hacer un juicio. Miranda dice, yo no voy. Pues rompo con usted y se acabó el problema. Rompe Francisco Miranda con España. Rompe con España, definitivamente, bastante bravo, airado. Mientras está en Rusia. Poco antes de llegar a Rusia. Y de hecho no tenía Miranda, no tenían nada en contra de él, pero bueno, sus enemigos sobraron bastante bien, ¿no? Y es así como entonces Francisco de Miranda, ahora encontrándose en Rusia, se va a tener un problema con el embajador de España que dice, ¿cómo usted va a estar utilizando el uniforme español? Y dice, pues lo utilizo todo lo que quiera. Y se arma todo el problema y Catalina lo defiende y lo protege. Y Catalina, que quería mucho a Miranda, ojo que no es poca cosa, Catalina la Grande es una de las mujeres más difíciles y más grandiosas del siglo XVIII. Lo quería muchísimo. Le ofrece cargo en las tropas rusas, le ofrece pasaporte ruso y le ofrece una manutención a Miranda para que se quede en Rusia. Pero le dice, yo no te puedo ayudar con ese proyecto que comienza en tu cabeza, independizar nada, porque Rusia tiene sus propios problemas, estamos muy lejos, ¿no? Miranda aquí toma una gran decisión en su vida, es decir, que no, es decir, que él se va a ir, pero Catalina lo va a apoyar. Y yo creo que podemos quedarnos en el programa de hoy a que Miranda sale de Rusia, llega a Escandinavia, se reúne, se sienta con el rey Gustavo de Suecia. O sea, aquí se reúne con un rey. Bueno, como él era enviado por Catalina la Grande, el rey pensaba que Catalina la Grande lo había mandado de espía, se sienta con el rey, y Miranda conoce todo lo que es Escandinavia, luego baja, sigue por Europa Central y permanece de este modo tan interesante. Y ya por la época que viene comienzan los rumores de una gran revolución que se va a hacer en el país galo, y por la época va a comenzar la Revolución Francesa, y seguramente la haremos de ese un montón en el programa que viene, porque Miranda va a ser uno de los grandes héroes de la Revolución Francesa, al punto de que su nombre está en el arco de triunfo. O sea, bueno, o sea, wow. O sea, que Miranda no solamente va más allá de lo que la gente de verdad puede conocer de él. Indiscutible que esa trayectoria y los lugares a donde llega y pues, las revoluciones en las que asiste o las guerras en las que comanda, pues en comparación con otros próceres, yo creo que le lleva una morena. Bueno, dejamos Miranda hasta saliendo de Rusia y llegando a Escandinavia, llegando a Suecia en particular. En la segunda parte vamos a ver entonces cómo deja Rusia, qué ocurre con la relación con Catalina y después al llegar a Suecia, qué ocurre en Suecia y y en qué momento él pasa a ser parte interesante por demás de la Revolución Francesa. Así que en la segunda parte, el próximo lunes, seguiremos con don Francisco de Miranda, mejor conocido como, bueno, Francisco de Miranda, pero hay quienes todavía lo llaman el conde Francisco de Miranda. Nos vamos, despedimos a nuestro invitado del día de los lunes, al profesor César Pérez Guevara. Gracias por participar. Inmediatamente con un compromiso y ya regresamos, vamos a intentar hacer contacto telefónico con el maestro Esteves, quien, de paso se ha dicho, Miguel Efraín Delgado Esteves, está por dar un concierto mañana. Bueno, es uno de nuestros maestros en nuestra música y vamos a conversar con él al regreso.